Vivo en Iztapalapa desde que tengo memoria. Crecí entre los tianguis de Santa Cruz Mellehualco, las tortillas recién hechas de Doña Rebe y los gritos de los camiones que cruzaban Ermita. Aquí aprendí a correr, a defenderme, a amar. Aquí tuve a Emiliano, mi único hijo, y también aquí fue donde lo perdí. Era un lunes como cualquier otro. Emiliano se fue a la escuela secundaria en la colonia El Manto, a unas cuadras de la casa. Tenía 14 años, salía a las 2:30. Yo siempre estaba en la entrada a las 2:15, siempre. Pero ese día no lo vi salir. Pregunté a sus compañeros. Unos me dijeron que lo habían visto en la salida. Otros, que se fue con unos amigos. Nadie supo darme algo concreto. Al principio pensé que se había enojado por algo. Ya ves, la adolescencia es rara. Pero cuando pasaron 2 horas y su celular seguía apagado, supe que algo no estaba bien. Fui al Ministerio Público en San Lorenzo Tezonco. Me tomaron la declaración y me dijeron que tenía que esperar 72 horas para que se considerara como desaparición. 72. Como si una madre pudiera esperar 3 días sin saber si su hijo está muerto en una zanja o encerrado en algún cuarto. Las primeras noches no dormí. Mi esposo había muerto hacía 5 años y solo tenía a Emiliano. Recorrí hospitales, delegaciones, hasta los separos del reclusorio Oriente. Nada. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Me pegué carteles con su foto en cada poste, cada barda, cada parabús. Fue entonces cuando conocí a Voluntarios con Esperanza. Me hablaron de ellos en la fila del MP. Son de los buenos, me dijeron. Te ayudan, sin cobrar, a buscar en lugares donde la policía no llega. Eran un grupo que hacía búsquedas ciudadanas. Gente común con palas, picos y celulares que entraban a barrancas, baldíos, incluso a zonas donde nadie se atrevía por miedo al narco. Me contacté con ellos. La señora que me recibió se llamaba Olivia. Tendría unos 50 años, pelo negro recogido, manos firmes. Me abrazó cuando me vio. No estás sola, me dijo. Aquí todas buscamos, y era verdad. En las reuniones semanales, hechas en un local de la colonia Jacarandas, había puras mujeres, madres, tías, hermanas, todas con el mismo dolor en los ojos. Olivia me explicó que hacían búsquedas cada semana. Les pasaban reportes anónimos, puntos donde se olía tierra removida, terrenos con actividad rara. La policía no hacía caso, pero ellas iban y hallaban. ¿Han encontrado a alguien con vida?, le pregunté la primera vez. Ella bajó la mirada. No, pero los entregamos a sus madres, y eso es más que lo que hace el gobierno. Me integré. Al principio solo iba a las juntas, luego a las búsquedas. Nos citábamos a las 6 de la mañana y salíamos rumbo a zonas de Milpa Alta, Tláhuac o incluso Chalco. A veces llegábamos a terrenos que olían a carne vieja. Escarbábamos con miedo, con rabia. Algunas veces hallábamos huesos, otras, ropa. Lo entregábamos todo a la fiscalía, aunque sabíamos que ahí moría todo. Pasó casi un año sin saber de Emiliano, un año en el que mi vida se volvió a buscar. Un día Olivia me dijo que tenían un nuevo punto, un terreno baldío cerca de Periférico Oriente, donde antes había un depósito de tráileres. Lo habían rentado unos tipos raros por poco tiempo, luego desaparecieron. Un indigente nos dio el dato. Olía a muerte, decía. Fuimos 6 mujeres. Llegamos con picos, guantes y bolsas negras. Al principio solo había basura y escombros. Pero después de 1 hora, una de nosotras gritó. Había hallado una zapatilla infantil, rosada, en un pozo cavado a medias. Olivia mandó cerrar el sitio. Llamamos a fiscalía, pero mientras llegaban seguimos buscando. Yo escarbaba junto a un viejo refrigerador oxidado. El suelo estaba blando. Cavé y encontré algo, una lona negra, enrollada. La desaté con manos temblorosas y encontré huesos, pequeños, de un niño. Pero lo que me hizo colapsar fue la camiseta, una camiseta de la América. Emiliano tenía una igual. Se la compré en Tepito, era falsa, pero la amaba. Vomité sobre la tierra. Olivia me sostuvo. Tranquila, me dijo, pero sus ojos sabían. Llamó al MP. Me pidieron hacerme una prueba de ADN. Pasaron 2 semanas. Llamé todos los días. Nada. Hasta que me citaron. Me recibió una mujer joven, forense. Tenía una cara que no olvidaré. Me dijo lo que no quería escuchar. Los restos no eran de Emiliano, eran de otro niño, más pequeño. Sentí alivio y culpa al mismo tiempo.
Al salir, Olivia me esperaba afuera, me abrazó. Luego me pidió que la acompañara a otra parte. ¿Dónde?, pregunté. A un centro, me dijo, donde resguardamos restos antes de entregarlos. Nos subimos a su camioneta y manejamos por casi una hora hasta una zona industrial de Iztacalco. Un edificio gris, sin letreros. Al entrar, olía a cloro. Y algo más, como metal caliente. Había refrigeradores industriales. Olivia los abrió uno por uno. Eran cuerpos pequeños. Me dijo que eran hallazgos recientes, que aún no habían sido identificados. ¿Por qué están aquí y no en la fiscalía?, pregunté, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta. Ella me miró fijamente. Porque la fiscalía no tiene espacio, y porque aquí los cuidamos mejor. Pero algo no cuadraba. En uno de los cuartos había cajas etiquetadas con códigos. En una mesa había bisturís, guantes, sierras eléctricas. No eran cosas de voluntarias. ¿Qué hacen aquí en realidad? Olivia no respondió. Me tomó del brazo y me llevó afuera. A veces hay que hacer cosas que no queremos, me dijo en voz baja, para seguir buscando. Esa noche no dormí. Al día siguiente, volví al lugar, sola. Me escondí entre unas bardas hasta que vi salir a 2 hombres con batas. Subieron una hielera a una camioneta sin placas. La seguí en un taxi, hasta un edificio en la colonia Doctores. Entraron por una puerta trasera. Había cámaras. Un letrero decía, Clínica Privada de Trasplantes. Mi sangre se congeló. Pasé la noche en vela, buscando en internet. Di con una red. Clínicas clandestinas, órganos vendidos en dólares, cuerpos desaparecidos. Todo encajaba. Voluntarios con Esperanza era una fachada. Usaban nuestras búsquedas para encontrar cuerpos frescos. Los que no estaban demasiado descompuestos, nos hacían creer que eran para identificarlos, pero vendían los órganos, especialmente de niños y adolescentes. Mi mundo se derrumbó, me usaron. Jugué con la muerte pensando que buscaba a mi hijo. Reuní pruebas. Grabé a Olivia hablando con un médico. Fui con la información a un periodista local, uno de esos que sí investigan. Publicaron el reportaje. Hubo revuelo, sí, pero solo detuvieron a una enfermera. Olivia desapareció. El centro fue abandonado. Nadie más fue acusado. Y Emiliano sigue sin aparecer. Hoy ya no busco con nadie. Yo sola pego carteles, hago preguntas, camino mercados, pregunto en calles, en cárceles. Sé que no está muerto. Lo siento. A veces cuando duermo, sueño que lo encuentro, que me ve, que corre hacia mí. Y entonces despierto con las manos vacías. No confío en nadie, pero sigo buscando. Y mientras respire, no voy a parar. Porque si hay algo que una madre sabe, es que su hijo la está esperando. Y yo voy a encontrarlo, cueste lo que cueste. No recuerdo en qué momento mi vida se volvió esto, pero todas las noches me digo lo mismo. Una vuelta más, solo una más, mientras arranco el microbús, saliendo de la base en Constitución de 1917, rumbo a Ermita. No manejo por necesidad, eso me gusta aclararlo, sino por costumbre. Llevo más de 15 años al volante. Cuando uno aprende a leer los rostros en la calle, sabe distinguir quién se va a subir, quién solo se asoma, quién paga con monedas contadas y quién sube con la mirada clavada en el suelo, como queriendo desaparecer. Desde hace 8 meses, cada noche que trabajo el último turno, me dejan un sobre amarillo bajo el asiento del chofer. Nunca he visto quién lo deja. El primero lo encontré por accidente cuando barría el micro después del recorrido. Pensé que alguien lo había olvidado. Lo abrí y me encontré con billetes bien contados, fajados con una liga y una hoja blanca con 5 nombres. No había más indicaciones, solo nombres completos y a veces la colonia de destino. La primera vez no entendí nada. Pensé en entregarlo en la base, pero cuando revisé las cámaras internas del micro, porque el dueño lo tiene bien vigilado, me di cuenta de que nadie lo había metido durante el día. El sobre simplemente apareció, como si ya estuviera ahí desde antes. No le di importancia, pero esa noche me quedé dándole vueltas al asunto. ¿Y si era parte de alguna extorsión? ¿Y si alguien quería que entregara droga? ¿O era un tipo de prueba? Me dije que al día siguiente lo reportaría. No lo hice. ¿Por qué? Porque al día siguiente hubo otro sobre, y al otro día también. En cada uno, los nombres cambiaban, pero el dinero aumentaba. Empecé a notar un patrón inquietante. Los nombres de la lista eran de personas que sí subían al micro, gente real,
Los leía antes de arrancar el recorrido y los iba buscando, como si tuviera que hacerles check-in en la cabeza. Una noche reconocí a una señora de la lista. Siempre se subía en Periférico, frente al Soriana. Se bajaba en Cabeza de Juárez, cargando una mochila y una bolsa negra de mandado. Esa vez, al verla subir, el corazón me dio un brinco. Me tembló la mano en el volante. No supe por qué. No había ninguna indicación de qué hacer con los nombres. Solo no llegaban a su destino. Así lo decía un mensaje breve, escrito al reverso de la hoja. Estos pasajeros no deben llegar a su destino. Y ya, frase directa, sin adornos. Como no iban a llegar, ¿debía bajarlos antes? ¿Avisarles? ¿Ignorarlos? Esa primera vez no hice nada. La señora bajó como siempre, y yo seguí el recorrido. Pero al día siguiente, no subió, ni al otro. Y en la esquina donde siempre se sentaba, alguien había dejado veladoras y flores. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que alguien me dejaba sobres misteriosos con nombres y dinero y que las personas que estaban en la lista aparecían muertas después. Me iban a tirar de loco. Además, el dinero seguía llegando, y no era poco. Cada noche era más. Llevo semanas viéndolos desaparecer. Nadie hace preguntas. En Iztapalapa, la muerte no llama tanto la atención. Solo se acomoda en las banquetas y mira con paciencia. Ya he perdido la cuenta de cuántos han sido. No siempre se mueren. Algunos solo desaparecen. A veces veo sus fotos pegadas en postes con mensajes como «Se busca a Jorge Luis, desaparecido desde el jueves». Siempre son los de la lista. Y lo peor, yo sigo manejando. Hace 3 noches, el sobre tenía un nombre que me hizo sudar frío. Era el de un chavo que subía diario con su novia. Iban abrazados, risa y risa, de esas parejas que hacen que uno se pregunte cómo no se cansan de tanto cariño. El nombre era él. La dirección decía Santa Cruz Mellehualco. Esa noche subieron juntos, como siempre, pero cuando llegó el punto donde se bajaban, él se levantó, y yo aceleré. Su novia lo jaló del brazo, confundida, y le gritó al chofer, a mí, que me detuviera. Fingí que no los oía. Subí el volumen del estéreo, que estaba muerto. Todo era un teatro enfermo. Me siguieron gritando, y yo seguí, hasta que él le dijo, bájate tú primero. Ella dudó, pero lo hizo. Yo cerré la puerta de inmediato, y seguí. 5 calles adelante, él me gritó que me detuviera. No lo hice. Se me acercó, me tomó del hombro y me preguntó si me estaba quedando dormido. Le dije que no podía bajarse, que no lo dejaban. Él no entendía. Me gritó que me detuviera, que quería bajarse, que iba a llamar a la policía. Frené de golpe. Él cayó hacia el pasillo central, golpeándose la cabeza contra el tubo. No se levantó. Lo dejé en una calle vacía, respirando, pero inconsciente. Al día siguiente, en la radio del micro, escuché el chisme entre los otros choferes. ¿Ya supieron del chavo que encontraron muerto en la colonia Renovación? Lo habían golpeado. Ni cartera traía. La voz se me fue a la garganta. No había sido yo. Él seguía vivo cuando lo dejé. ¿O no? Ya no duermo bien. Me lavo las manos cada noche después del recorrido. Me miro en el espejo del baño y veo a alguien que se me parece, pero que ya no soy yo. El sobre sigue apareciendo, a veces con 3 nombres, a veces con 7. No sé cómo eligen a la gente. A veces son adultos, a veces jóvenes. Una vez fue un niño. Esa noche fingí una falla mecánica y no hice la ruta. Al otro día, el sobre tenía el doble de dinero. El niño volvió a aparecer en la lista con una nueva dirección y subió al micro como si nada. Lo bajé en su parada, como siempre. A los 2 días, su foto estaba en la cortina de un local con veladoras y globos. Anoche me decidí. Pensé que si no tocaba el sobre, si lo dejaba ahí sin abrirlo, no tendría poder sobre mí. Pero en cuanto me senté frente al volante, lo primero que hice fue buscarlo. Estaba ahí, como siempre, pesado, caliente, casi, como si alguien lo acabara de dejar. Lo abrí, solo había un nombre, uno solo, y cuando lo leí, sentí como si la sangre me dejara el cuerpo. Era el mío, mi nombre completo, mi dirección, incluso el número de mi credencial de elector. Todo, exacto,
como si alguien me hubiera escaneado el alma. No fui al recorrido, apagué el celular, cerré con llave, me escondí en mi casa, como si eso sirviera de algo. No dormí. El sobre seguía en mi cabeza, como un tumor que no se va. Hoy, mientras me bañaba, escuché el sonido del motor del micro. Vivo en una vecindad, y siempre reconozco el arranque del mío. Salí al patio, no había nadie, pero mis llaves del micro no estaban donde las dejo, tampoco el micro. Estoy escribiendo esto desde una cabina de teléfono, nadie me cree. Llamé a la base y dicen que yo mismo pasé por el micro hace una hora. Me describieron con detalle, gorra azul, chamarra negra. Pero yo no fui, estoy seguro, no he salido de aquí. No sé quién lo está manejando, no sé si ya me estoy volviendo loco. Lo único que sé es que en este momento, en alguna calle de Iztapalapa, hay un microbús con mi nombre en la puerta, mi cara en el espejo retrovisor, y un sobre amarillo bajo el asiento del chofer, con la lista de los pasajeros que no deben llegar a su destino. Y esta noche, yo soy el pasajero. Me llamo Mónica y tengo 35 años. Hace unos meses, mi esposo Julián, mis 2 hijos y yo nos mudamos a un cuarto de azotea en Iztapalapa, en la colonia Escuadrón 201. Fue por necesidad, no por gusto. A mí me daba desconfianza desde que llegamos, pero entre deudas, trabajo escaso y la inflación comiéndose todo, no nos podíamos poner exigentes. Lo encontramos por un anuncio en una hoja pegada en un poste. Decía: cuarto económico con baño propio, sin depósito. El número era de un tal Don Hilario, un señor flaco, canoso, con cara seca y ojos hundidos que apenas hablaba. El cuarto estaba en la azotea de un edificio viejo, de esos con pintura descarapelada y grietas que parecen heridas. Quedaba a 3 cuadras del metro Escuadrón. 170 escalones subiendo por una escalera de caracol. Era chiquito, apenas cabía una cama matrimonial, 2 catres y un buró. El baño estaba en el mismo cuarto, separado por una cortina. Las paredes estaban todas cubiertas de hollín, como si alguien hubiera encendido fogatas adentro, pero al menos tenía una pequeña ventana y algo de luz en la mañana. Lo rentamos sin pensarlo, no había tiempo de buscar más. La primera noche fue tranquila, los niños estaban emocionados, como si fuera una aventura. Julián se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Yo no. Algo me tenía inquieta. El aire olía raro, como a metal viejo mezclado con humedad y tierra mojada, pero me obligué a dormir. A la mañana siguiente empecé a limpiar. Me llevé la sorpresa de mi vida cuando, al pasar el trapo por una de las paredes más cercanas a la cama, noté algo raro bajo la capa negra de hollín. Era como si algo estuviera grabado en el yeso. Rasqué con la uña. Ahí estaba, una fecha. 14 de marzo del 2021. La letra parecía escrita con algo que no era tinta ni lápiz. Parecía seco, rojizo, como sangre vieja. Al principio pensé que era una broma macabra, o una mancha que por azar había formado esa fecha. Pero al seguir limpiando, encontré más. En la parte baja de la pared, otra. 29 de octubre del 2022. Y en la esquina, junto al buró, casi borrada. 3 de diciembre de 2020. 3 fechas. 3 inscripciones hechas de lo mismo, una especie de sustancia reseca que se había impregnado en el muro. No le dije nada a Julián, pensé que se burlaría de mí, o que lo tomaría como otra de mis paranoias, pero algo dentro de mí se encendió. Había visto esas fechas antes, o algo parecido. Esa tarde, mientras los niños hacían la tarea y Julián salía por tortillas, bajé con la vecina del segundo piso, una señora morenita, bajita, con cara amable. Me presenté como nueva inquilina. ¿Y en qué cuarto están?, me preguntó. En el de la azotea, le respondí. Su cara cambió. No dijo nada por un momento. Solo me miró con una expresión que no supe leer en ese instante. Ah, sí, ese. Y se metió de nuevo a su casa sin despedirse. Esa misma noche busqué en mi celular Desaparecidos Iztapalapa, más por intuición que por lógica. Fui filtrando por fechas, y una coincidió. Una chavita de 16 años, desaparecida el 14 de marzo del 2021 en la misma colonia. Otra, un joven repartidor,
perdido el 29 de octubre del 2022. La tercera, una señora de la tercera edad con demencia, vista por última vez el 3 de diciembre del 2021. Sentí que algo se cerraba en mi estómago como una piedra. No podía ser casualidad. Pasaron los días y cada vez me costaba más trabajo quedarme sola en el cuarto. El aire se sentía pesado, como si la historia del lugar se quedara pegada a la piel. Julián empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que había entrado a un turno doble en una constructora de Xochimilco. Me alegraba que hubiera encontrado más chamba, pero al mismo tiempo me sentía cada vez más insegura arriba con los niños. Una madrugada, ya cerca de las 3, escuché ruidos en la azotea. Me levanté y me asomé por la ventanita. Era don Hilario, el casero. Estaba ahí arriba, solo, con una lámpara de esas de minero en la frente y una cubeta con algo dentro. Parecía tierra. Escarbaba una de las esquinas de la azotea con una pala vieja. No hacía ruido, pero lo vi claramente. Me quedé viéndolo unos segundos hasta que levantó la cabeza. Me vio. No hizo ningún gesto, solo me miró fijo, como si estuviera seguro de que yo no diría nada. Y no lo hice. A la semana siguiente, empecé a encontrar otras cosas. Pequeños rastros en la pintura, más números medio borrados, líneas cortadas con cuchilla, como si alguien hubiera intentado raspar mensajes o fechas antes. Todo alrededor del cuarto, en el piso, detrás del retrete, en el marco de la puerta. Algunas se veían recientes. Las marcas no eran graffiti, no eran juego de adolescentes, eran registros. Me atreví a preguntarle al señor Hilario una tarde que lo encontré subiendo bolsas de cemento. Disculpe, ¿cuántos han vivido en el cuarto de arriba antes que nosotros? Su respuesta fue breve, seca. Muchos. ¿Y por qué se va tan rápido la gente? La gente se va cuando no aguanta. Esa misma noche me armé de valor. Esperé a que los niños durmieran. Julián no había llegado. Tomé la linterna y comencé a revisar meticulosamente todas las paredes. En la parte más baja de la esquina donde dormía mi hijo menor, encontré otra fecha. 2 de julio del 2023. Eso me aterrorizó. Era apenas hacía 9 meses. Y lo peor es que esa fecha no la encontré en ninguna ficha de desaparecidos. No había registro de nadie con ese día, pero lo sentía. Sentía que no todos los desaparecidos se reportaban, sobre todo en este barrio. Me di cuenta de algo más. Cada fecha estaba acompañada por una pequeña ranura, como un raspón profundo, como si debajo de cada inscripción hubiera un hueco en la pared, sellado después con yeso o con cemento. ¿Y si esas fechas marcaban algo más? ¿Y si no solo era una lista, sino un patrón? Llamé a Julián esa misma noche. No contestó. Esperé. A las 2 de la madrugada me llegó un mensaje. Me quedo a dormir aquí. Estamos colando losa. No puedo moverme. Me dio un escalofrío, pero me aguanté. Al día siguiente, fui al tianguis a buscar una espátula. Cuando los niños se fueron a la escuela, me puse a raspar una de las marcas, la más vieja, la del 3 de diciembre del 2020. No tardé mucho. Bajo el yeso había una pequeña cavidad, y adentro, envuelto en una bolsa negra, encontré una credencial del INE, rota, manchada de algo seco. Era de una mujer. Se llamaba Gabriela Soto. Busqué su nombre en Google. No había denuncia de desaparición, ni noticias. Solo su nombre, su edad, su colonia. Era de ahí mismo, a 2 cuadras. Trabajaba como empleada en una panadería. Dejé todo tirado y bajé corriendo. Fui a buscar a la señora del segundo piso. Esta vez no me cerró la puerta. Me dejó pasar. ¿Usted sabía?, le pregunté. Se quedó callada. Luego asintió lentamente. La mayoría se va. Los que se quedan, encuentran lo que no deben. Esa noche no dormí. Me senté junto a mis hijos con un cuchillo de cocina en la mano. No me importaba si estaba exagerando. Julián no volvió a casa, no contestó el teléfono, y a las 3 de la madrugada, escuché pasos, pero no eran arriba, ni abajo, venían de dentro de la pared. Los golpes eran suaves, como si alguien rascara desde adentro. Me paralicé. Mi hijo menor se despertó llorando. Lo abracé fuerte. El sonido paró, luego volvió, más fuerte, pero esta vez no fue solo un ruido. Fue un quejido, bajo, apagado, como si alguien estuviera vivo dentro del muro. Me levanté y tomé la espátula. Fui directo a la pared donde había más marcas. Comencé a raspar, más fechas, más cavidades. Saqué una caja, dentro había una cadena con un dije infantil. Otro compartimento, una foto rota, otro más, un zapato, pequeño. Me eché a llorar.
Ese cuarto no era solo una renta barata, era una tumba. Esa mañana bajé a buscar ayuda. Fui directamente a la patrulla que siempre estaba afuera del Oxxo. Les conté todo. Me miraron raro. Me pidieron pruebas. Les mostré los objetos. Me acompañaron. Subimos juntos. Revisaron. Me dijeron que no podían hacer nada hasta que no hubiera una denuncia oficial. 2 días después, don Hilario desapareció. Nadie volvió a verlo. Los policías volvieron con una orden. Rompieron las paredes. Hallaron restos humanos. Varios. Todos enterrados en compartimentos improvisados, cubiertos con mezcla y hollín. Se confirmó que al menos 6 personas habían sido sepultadas ahí a lo largo de 5 años. Solo 3 pudieron ser identificadas. Yo no fui la primera en encontrar esas marcas. Solo fui la primera en no callarme. Nos mudamos en cuanto la fiscalía nos dio permiso. Ahora vivimos en una vecindad humilde en la Colonia del Mar, todavía en Iztapalapa. A veces, por las noches, me despierto pensando en cuántos otros cuartos como ese habrá en la ciudad. Cuántos caseros silenciosos con secretos en los muros. Y cuántas madres como yo prefieren pagar poco, sin saber que el precio ya está escrito en sangre. Nunca me ha gustado hablar de esto, no porque no quiera recordarlo, sino porque me deja con la garganta seca cada vez que lo intento explicar. Pero últimamente siento que tengo que sacarlo de una vez, aunque sea por mi propia paz mental. Me llamo Enrique, tengo 42 años y desde hace más de 15 me dedico a arreglar celulares en una esquina de la colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa. Mi local es chico, tiene apenas espacio para una mesa de trabajo, unas vitrinas con carcasas, cables, adaptadores y una pared donde cuelgo los teléfonos que ya están listos para entrega. Afuera tengo un toldo verde que ya está más deslavado que útil, y una silla de plástico para cuando el sol se pone necio. La mayoría de mis clientes son vecinos, gente del rumbo, estudiantes del CCH Oriente, repartidores de comida, vendedores del tianguis. A veces me llegan cosas más complicadas, como cuando alguien quiere recuperar fotos de un celular dañado por agua o desbloquear un teléfono sin perder todo. Pero en general es un trabajo rutinario, hasta que empecé a recibir ciertos teléfonos. Todo comenzó hace como 3 meses. Un chavo llegó con un teléfono dañado. Era un Samsung que se había caído desde un segundo piso y traía la pantalla estrellada, además de que ya no encendía. Me dijo que lo único que quería recuperar era el contenido, y me dejó el celular sin preguntar cuánto costaría ni cuándo estaría. Me pagó por adelantado. Eso me pareció raro desde el principio. Desarmé el teléfono en la noche, cuando ya no tenía más clientes. La batería estaba inflada y la placa madre tenía rastros de humedad, como si también se hubiera mojado. Pero lo raro fue que al conectar la memoria al lector, reconoció los archivos de la cámara. Fotos, capturas de pantalla y muchos videos. Casi todos eran normales. Fiestas, el chavo en su cuarto, videollamadas, selfies. Pero uno me llamó la atención por su nombre, Vid01. Era el más viejo en la lista, pero no tenía metadatos, ni fecha ni hora. Cuando le di play, pensé que se había grabado solo. Era el mismo cuarto donde el chavo salía en otros videos, pero estaba vacío. La cámara, aparentemente delantera, mostraba el techo y parte de la cama. Después de unos segundos, se ve como él entra al cuarto, descalzo, y se sienta en el borde de la cama. No hace nada, solo se queda ahí, mirando al piso. Luego, sin moverse, se recuesta. Y así pasan unos 10 minutos. Hasta ahí todo normal, aunque extraño. Pero en los últimos segundos del video, lo vi. Una figura se asoma por la puerta del cuarto. Muy apenas se ve, solo su silueta. Es alta, delgada, no camina. Solo se queda ahí, en el marco de la puerta, como si supiera que la cámara la estaba grabando. Pausa. Rewind. Otra vez. Era real. No había corte ni edición. Era una grabación directa de la cámara del celular, y esa figura no se movía. Solo estaba ahí. No entraba, no hablaba, nada. Pensé que era un video falso o alguna broma del cliente, pero me sentí inquieto, muy inquieto. Cuando vino a recoger su teléfono, le pregunté si había querido salvar algún video en particular. No, me dijo, sin levantar la mirada. Solo quería conservar lo que estaba ahí, y se fue. 2 semanas después, llegó otra persona.
Una señora que parecía no saber ni desbloquear su teléfono. Me dijo que era de su hija, que se lo habían regresado después de estar perdido más de un mes. El teléfono estaba bloqueado con patrón y la señora no tenía la contraseña. Le expliqué que podía intentar extraer la información, pero no garantizaba nada. Otra vez, entre las fotos y los chats recuperados, encontré un video parecido. Esta vez estaba grabado desde la cámara trasera, enfocando una sala. Se notaba que era de noche. Solo se veía una luz tenue, como de un televisor encendido. Alguien, supongo que la hija, se levantaba del sillón y se iba al baño. Minutos después, en la misma toma, alguien más entra en cuadro, pero no usa la puerta. Aparece desde un costado, como si ya hubiera estado ahí y simplemente se hubiera hecho visible. No camina como una persona normal. Es como si flotara apenas unos centímetros sobre el piso. Su cabeza parece ladeada y de nuevo se queda quieta mirando hacia el lugar donde estaba la chica. Revisé cuadro por cuadro. El video tenía resolución baja, pero la figura no estaba pixelada como el resto de la imagen. Era nítida, demasiado nítida. Me quité los audífonos y apagué el monitor. Me levanté para ir por un café al Oxxo. Caminé como en automático. No quería pensar. Solo necesitaba salir del local, sentir ruido de la calle, oler la gasolina de los camiones de basura que pasan en la madrugada. Cualquier cosa menos esa sensación de que algo me había mirado a través de la pantalla. Desde entonces, llegaron más clientes con el mismo patrón. Todos querían recuperar información de teléfonos dañados. Todos parecían nerviosos. Muchos pagaban sin preguntar. Algunos dejaban el teléfono y no regresaban nunca. Comencé a guardar copias de los videos más extraños. No porque quisiera hacerlo, sino porque sentía que debía entender qué pasaba. Cada uno mostraba algo diferente. Una niña hablando sola en la cocina, mientras una sombra se deslizaba por el techo. Un señor dormido en su sillón, mientras una figura le susurraba al oído, sin que él despertara. Una pareja discutiendo en una sala, sin notar que una persona parada junto a la ventana los grababa desde adentro. Lo más perturbador era que ninguno de los dueños parecía haber grabado eso a propósito. Muchos videos eran capturas accidentales. Algunos estaban escondidos en carpetas ocultas, como si los teléfonos hubieran grabado por sí solos. Otros venían de las cámaras de seguridad que se sincronizan automáticamente con el celular. Un día, llegó un tipo vestido de civil, como de esos que parecen judiciales retirados. Me preguntó si yo era Enrique, el de los celulares. Le dije que sí. Me pidió que lo ayudara a recuperar unos archivos de un Xiaomi. El teléfono estaba completamente funcional, pero él decía que quería revisar las últimas grabaciones, sin especificar nada. Cuando abrí la galería, vi que tenía cientos de videos grabados desde cámaras ocultas, en baños, en salas, en consultorios. Me incomodé. Le pregunté si sabía que eso era ilegal. Él me miró sin expresión. «Solo quiero que copies esto», me dijo. «El disco completo, sin revisar nada más». Le pedí que regresara en un par de horas. En cuanto salió del local, bloqueé el teléfono y marqué a un compa que trabaja en el Ministerio Público de Iztapalapa, ahí en la calle 5. Le conté por encima. Me dijo que tuviera cuidado, que no me metiera, que mejor lo entregara en persona. Pero cuando fui a dejar el teléfono a la fiscalía, el lugar estaba cerrado. Era sábado por la tarde, y la guardia me dijo que regresara el lunes. Cuando volví al local, lo encontré todo revuelto. Me habían saqueado. Se llevaron los teléfonos, los discos duros, el monitor, hasta la cafetera. No tocaron dinero, ni rompieron vidrios. Solo se llevaron los equipos que tenían los videos. Y desde ese día, no duermo tranquilo. Porque sé que hay alguien, o algo, vigilando. Que los teléfonos están captando cosas que no deberían. Que hay registros visuales de momentos íntimos, privados, vulnerables. Y que no siempre son accidentales. Hace 3 semanas, mi propio celular comenzó a vibrar solo en la madrugada. Una vez, grabó mi recámara durante casi 1 hora mientras dormía. Cuando vi el video, estaba todo oscuro, salvo por un momento en el que alguien parece inclinarse hacia mí desde el lado derecho de la cama. Vivo solo. Desde entonces, apago el celular por las noches, lo meto en una caja de herramientas y lo encierro bajo llave. Y aún así, a veces, despierto con la sensación de que algo se grabó mientras dormía. Y cuando lo reviso, la memoria aparece vacía. Pero yo sé lo que vi, y sé que alguien más también lo está viendo ahora.
Vivo en Iztapalapa desde que nací. Aquí, entre calles empinadas y callejones estrechos, la vida se rige por códigos no escritos, a quién saludar, a quién evitar, y sobre todo, cuándo no salir de casa. Las noticias locales no hacen justicia a lo que realmente pasa en la colonia. Pero hay cosas que ni el más chismoso del barrio se atreve a contar en voz alta. Nuestra privada, porque así le decimos, aunque sea solo un callejón con reja, lleva años siendo blanco de raterillos, robos de motos, espejos, acumuladores, lo de siempre. El problema empezó cuando comenzaron a meterse a casas. Primero fue la señora Leticia, luego, el papá de Memo. Una noche hasta quisieron abrir la puerta de la mía mientras mi hija y yo dormíamos. Eso fue lo que rebasó el vaso. Entre todos los vecinos nos pusimos de acuerdo. Compramos un kit de cámaras chinas por internet y las instalamos en el callejón. Una apuntando hacia la entrada, otra hacia la salida, y una más al centro, justo encima del poste donde antes había un foco que nunca servía. Era una solución barata, pero suficiente para, al menos, ver quién se andaba metiendo. Yo fui el encargado de configurar el sistema en mi celular. Me pasaron la contraseña del Wi-Fi de Don Nacho y dejé todo listo para que cualquiera pudiera ver las grabaciones desde su teléfono. Todo abierto, todo transparente. Las primeras semanas fueron tranquilas. Una noche se metió un borracho, pero no hizo más que orinarse en una esquina. Otras veces captamos a gatos, perros callejeros, uno que otro indigente. Nada raro. Hasta que una madrugada se metieron a la casa de Diana. Ella vive sola desde que sus papás se fueron a Estados Unidos. Su puerta amaneció forzada, con la chapa colgando. Entraron, revolvieron todo. No se llevaron mucho, pero la sensación de invasión fue lo peor. Esa misma mañana nos reunimos para revisar las grabaciones. Yo conecté mi celular a la tele de mi casa y todos los vecinos que pudieron se sentaron en las sillas de plástico que sacamos a la banqueta. El asalto había pasado a las 3:24 de la madrugada. Vimos a alguien entrar al callejón, moverse rápido, con gorra y sudadera. Lo extraño fue que la cámara del centro no lo registró. Solo apareció en la cámara de la entrada, y luego, en la de la salida, unos 13 minutos después. Eso ya nos pareció raro. ¿Cómo carajos cruzó todo el callejón sin salir en la cámara central? Pensamos que podía haber un punto ciego, pero lo más desconcertante vino después. Uno de los vecinos, Toño, dijo: «Oye, ese no es el ratero, ese soy yo». Todos lo volteamos a ver. Yo puse pausa y le acercamos la imagen. Efectivamente, parecía Toño. Misma complexión, misma gorra, incluso su chamarra de siempre, esa azul que usa desde hace años. Él negó con la cabeza, nervioso. Juró que estaba dormido esa noche, que no había salido. «¿Y por qué apareces saliendo a las 3:37? Preguntó alguien. «Pues no sé, yo estaba en mi casa. Nadie supo qué decir. Lo tomamos como un error del sistema, un fallo en el reconocimiento facial. Decidimos no hacer escándalo y dejarlo ahí, pero esa misma semana volvieron a entrar a otra casa, a la de Pablo, y esta vez se llevaron dinero, un celular y la pantalla. Volvimos a revisar las cámaras. La historia se repitió. Un sujeto entra a las 3:48. No se le ve el rostro, pero se le nota la forma de caminar. Cuando lo vemos salir por la cámara de la reja, ya sin capucha, nos quedamos helados. Era Don Nacho, el mismo que nos prestó el wifi. Ese día, Don Nacho no estaba en la reunión. Le hablamos por teléfono y vino con cara de sueño. Vio la grabación en silencio, con las manos temblando. Al principio no dijo nada, solo veía la pantalla con los ojos abiertos como platos. «No soy yo, no fui yo, estaba dormido». Nadie supo cómo reaccionar. Había testigos de que sí estaba en su casa esa noche. Su esposa lo confirmó. Pero ahí estaba su imagen, clara, grabada por nuestra propia cámara. Esa noche no pude dormir. Me la pasé viendo las grabaciones. Desde días atrás, me obsesioné. Empecé a buscar coincidencias. Lo que encontré me quitó el aliento. En casi todos los robos que habíamos tenido, las cámaras mostraban la misma secuencia. Alguien entraba con el rostro cubierto, y el que salía era uno de nosotros. A veces era alguien del fondo del callejón, otras, alguien de la casa de junto, pero siempre alguien conocido. Un patrón empezó a surgir. Cada que pasaba algo, la cámara mostraba que el ladrón era uno del mismo callejón. Yo trataba de encontrarle lógica.
Pensé que podía ser alguien usando nuestras ropas, imitando nuestros movimientos, pero la calidad de imagen era buena, demasiado buena. No había forma de confundir rostros. Fui casa por casa, preguntando. Nadie recordaba haber salido. Todos se juraban inocentes. Hasta que llegó el colmo. Una madrugada, la cámara grabó a alguien saliendo de mi casa. Yo, con mis chanclas, mi sudadera gris, la misma que uso para dormir. La hora, 3:20. El destino, la casa de Diana, la misma del primer robo. Ahí estaba yo, en video, forzando su puerta. Revisé mis cámaras interiores, las que tengo en mi sala y recámara. Ahí también salgo, dormido, toda la noche. Nunca me moví. Pero entonces, ¿cómo era posible? Me volví loco. Esa noche no quise dormir. Me senté frente a la ventana, viendo hacia la calle, con un palo en las manos. El reloj marcó las 3. Me sentí mareado. El silencio era espeso, y entonces vi movimiento en la cámara. Revisé desde el celular y ahí estaba, otra vez yo, caminando frente a la reja. Pero yo estaba ahí, despierto, en mi casa, temblando, viéndome. Entonces entendí algo. Nadie estaba mintiendo. Ninguno de nosotros había salido de casa realmente. Era como si las cámaras no mostraran la verdad, sino otra versión de nosotros. Una versión que actuaba por su cuenta, que salía por las madrugadas a hacer lo que nosotros no nos atrevíamos. Esa mañana, en la junta vecinal, les enseñé el video. Vieron cómo salía yo mismo, con cara seria, caminando con paso decidido. Nadie me dijo nada, solo guardaron silencio. A partir de ese día, todos dejamos de confiar en las cámaras. Uno a uno, los vecinos las desconectaron, las taparon con bolsas negras, las rompieron. Pero el miedo quedó. Ahora, nadie mira a nadie directamente. Hay tensión, sospecha, porque todos vimos lo mismo, nosotros mismos, haciendo cosas que jamás haríamos. Yo dejé de dormir con la puerta abierta, cambié la cerradura, cubrí los espejos, vendí mi celular. A veces me despierto en medio de la noche y me paro frente a la ventana, solo para asegurarme de que no estoy allá afuera, robando, como si existiera otra versión de mí, suelta en el callejón. Una vez creí verla, fue rápido, una figura que cruzó de lado a lado, con mi mismo andar, mi misma ropa. No era un ladrón, era yo. Me llamo Alan. Tengo 23 años, vivo en la colonia Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, y desde hace 6 meses trabajo como velador en una obra que está en la zona de El Salado, cerca del Periférico Oriente. El trabajo me lo consiguió un primo, y aunque el turno nocturno me partía el sueño, el sueldo no estaba mal para lo que es cuidar materiales de construcción. La obra estaba en los primeros niveles de una torre de departamentos de interés social, de esas que levantan rápido porque hay que vender barato. Teníamos un cuarto improvisado con lámina en la entrada, un catre viejo, un calentador que nunca servía bien y una lámpara colgando que apenas iluminaba. Yo pasaba las noches ahí, entre podcasts de crímenes reales y cigarrillos baratos. En teoría, solo debía hacer rondines cada 2 horas para revisar que no se metiera nadie a robar varilla o cobre. Pero la cosa se empezó a poner rara a partir del viernes 16 de mayo. Esa noche, como a las 2 de la mañana, al salir del cuarto para hacer mi segundo recorrido, noté algo que no estaba ahí antes. Junto al portón de entrada, sobre una tabla de triplay, había una botella de plástico, una de esas de refresco, llena hasta la mitad con un líquido oscuro. No era Coca ni Pepsi, no olía a nada. Amarrada al cuello de la botella había una nota pequeña, escrita con pluma azul sobre una hoja arrancada de libreta. Tómala, tú serás el siguiente. Al principio creí que era una broma de alguno de los albañiles que estaban echando desmadre. La tiré al bote de basura de la esquina y no le di más importancia. Me fui a acabar la noche, aunque algo dentro de mí ya se había tensado. La siguiente noche, sábado, la botella volvió a aparecer. Misma marca, mismo contenido oscuro, misma nota. Esta vez estaba justo frente a la entrada del cuarto donde dormía. Me detuve varios minutos viéndola, como si esperara que alguien saliera de las sombras a explicarme el chiste. Nadie apareció. Llamé a mi primo, el que me metió a trabajar ahí. Se rió. Me dijo que seguro era uno de los chalanes, que no me espantara, que al lunes los iba a poner en su lugar. Pero esa noche ya no dormí, y el domingo en la madrugada, la cosa se volvió más retorcida. Salí del cuarto como a la 1:40.
Hacía más frío de lo normal y el viento corría fuerte entre las varillas. Caminé hasta los materiales, revisé la bodega improvisada y, al volver hacia mi guarida, vi la botella otra vez. Esta vez no estaba en el suelo. Alguien la había dejado encima de mi catre. La nota seguía ahí, pero esta vez decía otra cosa. Tú no entiendes. Tómala. No hay escape. La tiré contra la pared con furia. El líquido salpicó el piso y la pared de bloc. Olía amargo, como medicina caducada. Me dio náuseas. Ese olor no lo podía sacar de la nariz. Me fui a encerrar. Atoré la puerta con un diablito que usábamos para mover costales. Esa noche no dormí ni un segundo. El lunes, llegué a casa con los ojos quemados. Le conté a mi jefa, pero me dijo que dejara de ver tantas cosas en internet, que trabajara, que ese dinero no caía solo. Y tenía razón. Tenía que aguantar, tenía que seguir. Durante la semana no pasó nada. De lunes a jueves, la botella no apareció. Me sentí idiota por haberme espantado tanto. Pensé que tal vez alguien me estaba midiendo, viendo si me rajaba. Pero la noche del viernes 23, volvió. La encontré dentro del baño portátil, justo encima del asiento. Esta vez no tenía nota, pero el líquido estaba hasta el tope y la tapa estaba abierta. Me negué a tocarla, cerré la puerta, regresé al cuarto y me encerré. Ya no era broma. A la siguiente semana, las botellas se volvieron rutina. Cada madrugada, una nueva, siempre en lugares distintos. La cima del montacargas, el borde de una zanja, la base de la escalera, y cada vez con una nota distinta. Lo tomaron antes que tú. No puedes salir sin probarla. Nadie los vio desaparecer. Eres parte del proyecto. Algunas noches, intentaba hacerme el fuerte. Las recogía con guantes, las tiraba sin leer, pero siempre volvían. Hasta que un día, dejaron de tener texto. Las notas estaban en blanco, solo el líquido, más oscuro cada vez. Y entonces empecé a ver a los otros. No sé cómo explicarlo sin que parezca que me estaba volviendo loco. Pero una noche, como a las 3, subí al segundo nivel de la obra. Desde ahí se ve todo Iztapalapa. Los techos de lámina, las luces de los microbuses, el constante brinco de los perros ladrando. Pero esa noche, vi algo más. Vi a alguien parado en el lote baldío de junto, alto, delgado, con un casco de construcción, inmóvil. Pensé que era un borracho. Alumbré con la linterna. No se movió, ni siquiera parpadeó, solo me miraba. Cuando parpadeé yo, ya no estaba. Me eché a correr casi sin aire. Me encerré de nuevo, puse música a todo volumen, pero la sensación de que alguien me estaba esperando afuera ya no se fue nunca. A la semana siguiente, mi supervisor vino a hacer inspección. Le conté de las botellas. Me dijo que yo no era el primero. El que estaba antes también las veía, pero no nos dijo nada. Solo dejó de venir. Apareció muerto en Chalco. Nadie sabe qué pasó. Le pedí que me cambiara de turno. Me dijo que no había chance, que o lo tomaba o me quedaba sin trabajo. Y con lo que gana uno en la noche, con la renta subiendo y la comida más cara cada semana, ¿qué iba a hacer? El 2 de junio encontré una botella diferente. Tenía una tapa azul y la nota decía: última advertencia, esta sí es para ti. No la toqué, la dejé ahí. Pero cuando amaneció y los obreros llegaron, la botella ya no estaba. Esa noche decidí llevar una cámara de esas pequeñas que me prestó un cuate. La puse apuntando al catre mientras salía a hacer mi ronda. Caminé rápido, más por miedo que por rutina. Revisé la bodega, el montacargas, las escaleras. Cuando regresé, había una nueva botella, justo donde estaba la cámara. La cámara ya no funcionaba. Estaba llena de ese líquido negro, como si lo hubieran vaciado encima de propósito. La nota solo decía: tú grabas, nosotros miramos. Esa noche tomé una decisión. Me armé de valor, agarré la botella con las manos descubiertas, abrí la tapa y la aventé al suelo. No tenía miedo de ellos, quería que me vieran. Grité: aquí estoy, vengan si quieren algo. Nada pasó, pero al día siguiente me llegó un sobre a mi casa, sin remitente. Adentro venía una copia de mi contrato, mi número de seguro social y una hoja con una sola línea. Tú ya firmaste, no puedes renunciar. Desde entonces no he faltado ni un solo día. Me volví uno de ellos. Ya no me dan miedo las botellas, porque ahora yo también dejo una, cada noche, para el que viene después de mí. Mi nombre es Teresa, pero todos en la colonia me dicen Doña Tere. Tengo 57 años,
3 hijos grandes y una nieta que es mi luz. Vivo en la colonia El Molino, en Iztapalapa, y desde hace casi 15 años vendo tamales cada mañana, de lunes a sábado. Mi puestecito está justo en la esquina de Avenida de las Torres con calle Loma Bonita, junto a una reja vieja y una pared llena de graffiti. Llevo años ahí. Llueva o truene, yo me planto desde las 5 de la mañana con mi olla grande, mis hojas de plátano bien cocidas y el anafre que me prestó mi hermano. Mis clientes ya me conocen, tamal de rajas, de dulce y, el favorito de muchos, el de carne con chile rojo. Los preparo desde la tarde anterior porque el buen tamal no se improvisa. Cada uno me sale con su porción generosa, envueltito con amor y su bolillo calientito al lado si el cliente lo pide. Así vivo. Modestamente, pero dignamente. Todo era normal, hasta que empezaron a llegar ellos. Fue un lunes cuando los vi por primera vez. Eran 3 hombres, no mayores, quizá tendrían unos 30 o poco más. Iban vestidos con el mismo uniforme, camisa azul marino con mangas largas, pantalón negro y botas industriales. No tenían logotipo ni nombre bordado, pero el atuendo era idéntico. Me llamó la atención que no traían mochilas ni bolsas, solo sus manos vacías y un paso firme. Se detuvieron frente a mi puesto sin decir mucho. Uno de ellos alzó la voz. ¿Tiene de carne? Asentí, y sin preguntar nada más, me compraron todos los de carne. Todos. Eran unos 20. Pagaron sin regatear, sin siquiera pedir uno para probar. El del medio sacó varios billetes doblados, me los entregó y se fueron sin despedirse, caminando por la misma calle por donde llegaron, como si supieran a dónde iban exactamente. No me pareció raro al principio. Uno piensa que, tal vez, eran trabajadores de alguna obra o guardias de una empresa, pero me sacó de onda que ninguno traía celular ni casco, ni una palabra entre ellos. Al siguiente lunes, regresaron, puntuales, antes de que amaneciera del todo. Otra vez se llevaron todos los de carne, ni los de rajas, ni los de dulce, solo carne. Me pagaron bien, mejor de lo que valen. Y otra vez, silencio. Pasaron así 5 lunes seguidos, siempre iguales, mismos 3, mismo uniforme, mismo cliente al centro que pagaba, mismo destino, la calle que baja hacia el canal, donde hay unos lotes baldíos. Mi hija, la más chica, me decía que tuviera cuidado, que a veces los narcos compran comida para sus muchachos o para los migrantes que tienen encerrados en casas. Pero yo no tengo tiempo de andar sospechando. Uno trabaja y agradece al que paga sin problema. Es lo que hay. Hasta el 6.º lunes. Ese día, algo cambió. Llegaron más temprano de lo normal. Yo apenas estaba terminando de acomodar los botes y calentando el champurrado. Uno de ellos, el más alto, se me acercó más de lo usual, y mientras me pasaba los billetes, me dijo algo que me dejó helada. «Ya viene el tuyo». Fue un susurro, como si no quisiera que los otros lo escucharan, pero yo lo oí claro. Lo miré a los ojos, esperando una explicación, una sonrisa, algo, pero nada. Se giró y se fue con los otros, cargando los tamales como si fueran cualquier cosa, como si no acabara de decir algo escalofriante. Me quedé tiesa. ¿Qué quiso decir? ¿Una amenaza? ¿Un aviso? ¿Quién viene? ¿Qué viene? Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con la radio apagada, viendo el reloj avanzar, repasando una y otra vez la frase. Mi hija me encontró a las 4 de la mañana, con el mandil puesto y la cara pálida. Me preguntó qué tenía, pero no supe cómo decirle. Al día siguiente, le conté a mi compadre Mauricio, que es policía de tránsito. Me dijo que no sonaba a nada bueno. Me preguntó si sabía de alguien que quisiera hacerme daño, o si había visto algo raro en el barrio. Le dije que no, pero mientras hablaba, empecé a pensar en los detalles pequeños que había ignorado. Los perros del callejón que ya no ladraban en las madrugadas, el puesto de tacos de la otra esquina que cerró sin avisar, y el rumor que corría de que se habían llevado a un chavo que vendía nieves cerca del parque hace 2 semanas. Ese miércoles, el compadre vino por su cuenta a esperarlos. Se escondió en el coche, con vidrios polarizados, y se estacionó una cuadra más abajo, donde ellos siempre pasaban. No llegaron, tampoco el lunes siguiente. Fue como si se hubieran desvanecido. Pero la paz no duró. El miércoles de esa semana, regresando del mercado de la Viga, noté que alguien había metido una nota bajo la puerta de mi casa. Era un papel doblado, sin nombre. Decía, «No te hagas».
Ya sabes cuál es el tuyo, prepáralo bien. El corazón se me desbocó. No sabía si correr, gritar o esconderme. El tuyo. ¿A quién se referían? ¿Era una advertencia? ¿Me estaban mandando matar a alguien? ¿Querían que yo...? Pensé en la olla de tamales. Pensé en el cuchillo que uso para cortar la manteca. Pensé en todo lo que he visto, sin querer, por años en la calle. Lo que uno calla para no meterse en líos. Lo que escucha en la fila del molino o en el transporte a Xochimilco. Llamé a mi hija. Le pedí que se quedara conmigo unos días con la niña. Ella no entendía nada, pero me hizo caso. Dormimos juntas en la sala. Puse un machete bajo el sillón, por si acaso. Y entonces llegó el último lunes. No dormí. Preparé los tamales como siempre, pero sin poner uno solo de carne, solo rajas y dulce. Los envolví rápido y salí al puesto cuando el cielo apenas se aclaraba. No había viento, pero todo estaba en silencio. Ni perros, ni gente, solo el humo del anafre subiendo lento. Los vi venir desde lejos, los tres. El del medio alzó la voz. ¿Tiene de carne? No, respondí, firme. Hoy no salió ese. Los otros dos se miraron entre ellos. El del centro se acercó, muy despacio, me miró fijo. No está bien eso, dijo. Levantó la tapa de la olla sin permiso y vio que no mentía. Solo hojas verdes, solo rajas. ¿Dónde está el tuyo?, preguntó. No respondí. Se quedó unos segundos en silencio y luego sacó un pequeño papel de la bolsa del pantalón. Lo dejó sobre la mesa. No era dinero, era una fotografía, vieja, en blanco y negro. Era mi esposo, fallecido hace 4 años. Su rostro borroso por el paso del tiempo, pero inconfundible. La misma mirada cansada, la camisa de cuadros que usaba cuando trabajaba en el rastro. Me sentí sin aire. Ese era el primero. El siguiente será más difícil. Tomaron los tamales de rajas, se fueron como si nada. No los volví a ver, hasta hoy, porque hace apenas 1 hora, una señora del mercado me trajo una caja. Dijo que se la encargaron para mí. Dentro había carne, cruda, en trozos grandes, envueltos en plástico, sin etiquetas, y un papel. Que no se enfríe, es el tuyo. Ahora estoy aquí, sentada frente al anafre, con la olla vacía y la mente hecha pedazos. No sé si correr, no sé si esconderme. Solo sé que esto no se trata de vender tamales, se trata de cocinar obediencia. Y si mañana me toca a mí, quiero que quede escrito. Yo nunca quise hacer daño, pero cuando vives en Iztapalapa, aprendes que el miedo no siempre tiene forma. A veces viene vestido de cliente, con uniforme limpio y pasos seguros. A veces, el terror se sirve envuelto en hoja de plátano, y se vende solo los lunes. Yo soy Elías, tengo 17 años y vivo en Iztapalapa. No les voy a decir exactamente en qué colonia, no porque tenga miedo, bueno, tal vez un poco, sino porque no quiero que alguien termine metiéndose en lo que ya no tiene salida. Esta historia, lo juro por lo que quieran, me pasó hace apenas unos meses. No es que me haya curado del susto, pero a veces contar las cosas ayuda, o eso dicen. Todo empezó por algo que parecía una pendejada. Un amigo me regaló un plumón negro de esos que no se borran ni con ácido. Yo pintaba desde antes, pero ese plumón fue otra cosa. Parecía que el trazo se quedaba grabado en las paredes como cicatriz. Mi tag era Zair, con letras gruesas, chuecas, y un ojo en la A. Siempre buscaba muros abandonados o bardas de terrenos baldíos en las colonias de por aquí. Santa Marta, El Rosario, San Lorenzo, todo lo que tuviera pared vieja era mi lienzo. Una noche, fuimos con unos cuates a rayar cerca de la línea 12. Era ya tarde, y aunque sabíamos que era arriesgado, todos lo hacíamos por ese sentimiento de dejar marca, de que alguien viera nuestro nombre al día siguiente. Rayamos media cuadra. Yo firmé 2 veces, una en una barda y otra en una cortina metálica. Mis compas, el Pecas, el Marcos y el Tito, también dejaron lo suyo. Luego nos fuimos a echar unas chelas a un callejón que solo los vecinos conocen. Risas, música en el cel y humo de mota. Esa fue la última vez que los vi vivos. Al día siguiente, me desperté tarde. Mi mamá ya se había ido a su segundo turno de trabajo y dejé la cama para revisar Instagram. Fue ahí donde empezó todo. Una cuenta de noticias locales, de esas que solo siguen los que quieren enterarse de chismes de la colonia, subió una imagen. Joven encontrado sin vida cerca de Ermita, Iztapalapa. Cuando vi la foto, se me revolvió la panza. Era el Tito. Tenía los ojos abiertos,
una expresión que no puedo sacar de mi cabeza, y lo que más me jodió fue lo que aparecía al fondo de la imagen. Un muro con mi tag, mi firma, Zair, pero yo no había pintado en ese lugar. Me paralicé. Intenté convencerme de que alguien más lo había hecho, que quizá otro cabrón se copió mi firma, pero esa A con el ojo era mía, y la línea que cruza la R como cuchillazo, también. Nadie más lo hacía así, nadie. No dije nada, ni a mi jefa ni a nadie. Me guardé todo. Pasaron 3 días, yo no fui a la escuela. Me inventé que tenía gripa, que me dolía la panza. Mentira, no podía dormir. Soñaba con el Tito, con sus ojos abiertos como platos, con la pared blanca y mi nombre flotando ahí como si fuera una maldición. El Marcos fue el segundo. Lo encontraron a unas cuadras de la estación UAM. Otro lote baldío, otra pared. Y otra vez, mi firma, esta vez más grande, más marcada. Me enteré por un mensaje que mandó una morra del barrio. ¿Tú pintaste ahí? Está tu tag donde lo encontraron. Quise negar, pero no podía. Era idéntico al que hice en mi libreta, al que solo yo sabía cómo hacer. Fui hasta allá en la noche, solo. Y sí, estaba mi firma. La toqué. El muro estaba seco, pero la tinta brillaba como si acabara de pintarse. Era mi plumón, lo sabía. Lo reconocía por el tono. No era común. Empecé a temblar. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto con la puerta atorada con una silla. Pensé que tal vez alguien nos estaba siguiendo, alguien que odiaba a los grafiteros, o algún pinche loco que quería matarnos uno a uno. Pero, ¿cómo rayaban con mi tag? ¿Y si era yo? No. Imposible. El Pecas fue el siguiente. No pasó ni una semana, y adivinen qué había junto a su cuerpo. Zair. Me volví loco. Me encerré por días. No salía ni al Oxxo. Me convencí de que era una especie de maldición, algo que activé sin saber. Tal vez ese plumón, no lo sé. Empecé a tirar todos mis cuadernos, quemé mi libreta donde practicaba las letras, rompí el plumón, lo partí en 2, lo aventé al drenaje. Pero lo peor aún no había pasado. Una noche, después de semanas sin salir, me llegó una notificación al teléfono. Era una foto, sin remitente. La abrí. Era una barda, en la unidad Vicente Guerrero. Mi firma, y algo más. Un dibujo, pequeño, hecho en trazos torpes pero reconocibles. Una figura encorvada, con una capucha, tirada en el suelo. Junto a ella, en letras negras decía, «Te toca». Solté el celular. Me eché hacia atrás. Empecé a llorar. No me da pena decirlo. Lloré como nunca, porque entendí que lo que fuera que estaba detrás de esto venía por mí. Lo siguiente sería mi cuerpo junto a mi tag, como todos los demás. Intenté escapar. Salí con una mochila, algo de ropa, un poco de dinero que tenía guardado y una chamarra. Pero cada calle a la que llegaba tenía mi nombre. Cada lote, cada barda sucia. Zair. Pasé por eje 6 y había un poste de luz con mi tag, hecho con plumón, igualito, como si yo hubiera pasado por ahí apenas. Llegué hasta Periférico. Me metí por los túneles peatonales, esos que huelen a orines y encierro. En las paredes, más firmas. Y entonces lo vi. Mi nombre, Zair, gigante, cubriendo todo un muro, y al lado, una serie de dibujos pequeños, cada uno representando a mis amigos muertos. Lo supe por los detalles. La gorra del Tito, los audífonos del Marcos, el skate del Pecas. Cada uno, dibujado con precisión espantosa. Y en el centro, mi silueta. De espaldas, con la cabeza agachada. Mi garganta se cerró. Quise gritar, pero no pude. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando la pared, pero en algún punto escuché pasos. Pasos lentos, húmedos. Venían detrás de mí. Me giré con el corazón reventando el pecho, pero no había nadie, o eso creí, porque el siguiente sonido que escuché fue el de un plumón rayando piedra, detrás de mí. Y esa noche supe lo que era el verdadero miedo. Corrí. No sé cómo, no sé hacia dónde. Me metí a una vecindad abierta y me escondí detrás de unos tambos. Pasé ahí la noche, temblando, esperando que algo, lo que sea que estuviera firmando, me encontrara. No lo hizo. Desde entonces no he vuelto a pintar. Cambié mi nombre, dejé la escuela, no uso redes. Vivo con un tío que ni sabe que me escondo de algo. Me tiño el pelo, me visto diferente. A veces salgo con gorra, otras con cubrebocas, lo que sea para no parecerme a mí. Pero a veces,
Cuando camino por las calles de Iztapalapa, veo nuevas firmas en muros recién pintados. Zair, siempre con la A con ojo, siempre con la R como cuchillazo. Y a veces junto a ellas hay un nuevo dibujo, una figura, la mía, pero de frente, y cada vez más realista. No sé cuánto me queda, pero esta historia no es para salvarme, es para que, si ves mi firma en tu colonia, no te acerques, no la toques, no la mires por mucho tiempo, porque si lo haces, serás el próximo dibujo, y la siguiente firma ya no será mía, será tuya.